prima para su discurso. Claro, de acuerdo. 6:30 minutos y después de estallar la crisis, de llamar a consultas, el presidente Petro anoche en Santa Marta pronuncia la siguiente frase. La frase viene de los años 80, no es la primera vez que se dice, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Hablando sobre esta amenaza de la fotografía, anoche en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro. ¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia de las peores? Porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa. Bueno, era lo mismo que decía en su época Pablo Escobar. Es preferible una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. El discurso de anoche del presidente Petro tarde fue en un acto de reparación, de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el genocidio de la Unión Patriótica. Y allí termina hablando de esto, de Estados Unidos, termina hablando de quiénes están detrás de una decisión que él ve venir, judicial contra él en Estados Unidos, y culpa a Pastrana, que no lo baja de pederasta, y culpa a Bernie Moreno y a su familia, y al tema de las tierras y del volteo de tierras. Desde Santa Marta, Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Anoche el presidente Gustavo Petro le pidió perdón a las víctimas de la Unión Patriótica, algo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado colombiano por la violencia que sufrieron más de 6.000 militantes y simpatizantes de la UP. Este evento se hizo en Santa Marta, pues en esta ciudad se desarrolló la cumbre CELAC Unión Europea este fin de semana. Petro se refirió a la foto revelada por la revista Cambio este domingo, en la que aparecen él y Nicolás Maduro vestidos con el traje naranja que usan quienes están en las cárceles de Estados Unidos. Abajo de la foto hay un texto sobre la doctrina Trump, un plan que habría sido ideado por el senador Bernie Moreno y que buscaría llevar a Petro a la cárcel. El presidente desde Santa Marta acusó a la familia de Bernie Moreno, quien es de origen colombiano, por estafa. Además, también mencionó al expresidente Andrés Pastrana. No nos dejaremos manejar de pedófilos. Haremos democracia, construiremos dignidad. Y no hablo de Trump, que no se equivoque, hablo de Andrés Pastrana, que es el que ha organizado este infundio contra el presidente de Colombia a través de su amigo Bernie Moreno y de sus hermanos, que son los ladrones que hubo en su gobierno. Banco del Pacífico y volteo de tierras en la sabana de Bogotá. El mandatario también arremetió contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, una persona que conoce bien a Colombia y quien también habría tomado decisiones relacionadas con las sanciones contra Petro. Cualquiera de los senadores colombianos y políticos colombianos que fueron a Miami a tratar de construir el camino por el cual se podían llevar a la fuerza al presidente de Colombia elegido popularmente, está lleno de familiares y negocios de narcotraficantes. Y Rubio no lo quiere creer, pues créalo, aunque él también tiene un pariente narcotraficante. Además, el mandatario hizo referencia a la toma del Palacio de Justicia que se dio hace 40 años por parte del M-19. Petro aseguró que los militares incendiaron el palacio para acabar con los expedientes que tenían información sobre el narcotráfico. ¿Que por qué pasó lo del Palacio de Justicia? Claro, por culpa del M-19, por creer en militarismos, creer que podíamos ganar militarmente la guerra, y quizás si hubiéramos ganado militarmente la guerra, hubiéramos sido peores que lo que hoy somos. Somos mejores porque no ganamos la guerra, sino que aprendimos a abrazar, a amar. Y nuevamente volvió a cuestionar al expresidente Álvaro Uribe. No tenía que ser juzgado solamente porque se sobornaron testigos, sino por crímenes de lesa humanidad, masacres consecutivas, la fundación del paramilitarismo en Colombia. Antes de este evento, el presidente Petro estuvo en la cumbre CELAC Unión Europea, a la que llegaron el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente del gobierno español
español Pedro Sánchez. Al final se firmó un acuerdo de 52 puntos. Venezuela y Nicaragua decidieron no firmarlo. En el documento, las más de 50 delegaciones muestran su preocupación por la guerra en Ucrania. Kaja Kallas es la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ¿Por qué nos enfocamos tanto en esta guerra cuando hay tantas guerras en el mundo en este momento? Y la respuesta es muy simple. La guerra de Rusia en Ucrania es una amenaza existencial a la Unión Europea. Otro de los puntos polémicos es el número 15, que habla sobre una solución de 2 estados para buscar una salida a la guerra en Gaza. De este punto se apartaron Argentina, Paraguay, Panamá y Ecuador. Antonio Costa es presidente del Consejo Europeo. En un contexto político tan complejo como el actual, esta cumbre envía un mensaje claro al mundo. Incluso en los momentos de más incertidumbre, Europa, América Latina y el Caribe mantienen su aposta por el diálogo en lugar de la división. Ya en la noche, después de la cumbre Unión Europea-CELAC y tras el acto de reconocimiento de la UP, el presidente Gustavo Petro reveló por medio de su cuenta de X que llamó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, a consultas. Asegura que la foto revelada por Cambio es un irrespeto brutal al pueblo que lo eligió y a la nación colombiana. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36 minutos. En ese mismo acto en el que habló el presidente Gustavo Petro en Santa Marta en las últimas horas, también habló del holocausto del Palacio de Justicia y dijo que según Carlos Leder y otros testimonios se había descartado la financiación por parte del cartel de Medellín a la toma del 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin embargo, se siguen escuchando ecos de la conmemoración de los 40 años de ese doloroso momento para el país, en particular de las voces de quienes proponen analizar la conveniencia de una eventual revisión de la amnistía y del indulto concedidos a los guerrilleros del M-19 a la luz de las normas que rigen actualmente la justicia internacional que prohíben la impunidad para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La propuesta inicial fue hecha por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en el discurso que leyó el viernes pasado en el acto central de homenaje a las víctimas del Holocausto, al señalar que el pacto de silencio en unos casos y el silencio resultante de las leyes que autorizaron para otros indultos o regularon las cesaciones de procedimiento han impedido conocer toda la verdad de lo que aquí terminó aconteciendo. El magistrado Ibáñez lanzó una serie de preguntas que no tienen respuesta. ¿Quiénes, cómo, por qué y para qué se diseñó la toma? ¿Quiénes la financiaron? ¿Cómo fue su preparación? ¿Qué pasó minuto a minuto en las operaciones de la toma? ¿Qué pasó con la suerte de los magistrados? ¿Quién ocasionó el incendio? Entre otras preguntas que el país merece conocer su respuesta. Este discurso se conoció casi que de manera simultánea con una sentencia del Consejo de Estado que condenó a la nación por el asesinato del magistrado Jorge Alberto Echeverry durante ese episodio, el holocausto del Palacio de Justicia, en una sentencia en la que determinó, 1, que el homicidio de Echeverry tuvo como causas compartidas la barbarie del M-19 y el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército. Señala con claridad que la toma del Palacio no fue ninguna hazaña, sino la más grave amenaza contra la institucionalidad, y exhorta al Ministerio de Defensa a que demande al M-19 para que aporte recursos para el pago de la indemnización a la familia del magistrado asesinado. Anoche, el presidente Gustavo Petro tímidamente reconoció que el holocausto del Palacio ocurrió por culpa del M-19 por creer que podía ganar militarmente la guerra, aunque a renglón seguido responsabilizó a la que él llama la oligarquía de haber arrasado el palacio porque, según él, no querían distribuir su riqueza. Quienes integraron la guerrilla del M-19 han honrado su compromiso luego de la firma del acuerdo de paz, no volvieron a utilizar las armas y han jugado dentro de las normas de la democracia, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de discutir una eventual revisión del indulto concedido a sus integrantes. Sin embargo, hay una lección muy importante frente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, sobre los cuales siempre se debe exigir a los responsables que digan la verdad y pidan perdón para intentar cerrar las heridas tanto de las víctimas como de la sociedad en general. Paola Ochoa.